tal? Buenas noches, ¿cómo les va? La política en Argentina se ha tornado tan despiadada, es tan despiadada, en general la política es despiadada, que sobre los cadáveres de casi 60 personas oficialmente reconocidas, que son las víctimas de la inundación, se empezaron a tejer teorías políticas, conspiraciones, y cada uno veía en el otro sus debilidades. Es cierto que algunos la gozaba cuando empezó en Ciudad de Buenos Aires, porque decía, bueno, se terminó Macri, que además estaba fuera. Pero claro, duró pocas horas porque después también le afectó a Scioli. El tema es que queremos debatir hoy si realmente hay una guerra política por las inundaciones. Estamos seguros que sí, nos lo ponemos sin interrogación porque obviamente son nuestros invitados los que van a determinar qué grado de, yo diría qué grado de conflicto alcanza este tema de las inundaciones y qué es lo que revela. Para nuestro criterio lo que revela es que estamos en un atraso complejo, realmente, porque si no, este tipo de cosas, obviamente todo el mundo puede pasar y acá pasó, pero lo cierto es que empezar la batalla política sobre esos muertos es un poco duro. El especialista en este tipo de cosas es Ignacio Zuleta, porque yo le pedí, digamos, él como analista político es probablemente uno de los más sutiles. El otro día describió en una nota cuáles fueron los 30 días que cambiaron la historia argentina, y fueron los últimos 30 días, incluidas las inundaciones. Era 5 de abril, el viernes, que se cumplían 30 días de la muerte de Chávez. O sea, a partir de la muerte de Chávez, vos señalaste muerte de Chávez, elección del Papa y la desgracia de la tragedia en Buenos Aires. O sea, esos 30 días cambiaron la historia. Para mí cambiaron el formato, todo el que hubiera hecho una previsión estratégica o táctica para las elecciones, para acumular poder, para hacer marketing, creo que ha tenido que cambiar absolutamente todo. Desapareció ese padrino medio viscoso, que no se sabía si era líder o no, si era en serio o en broma, que era Chávez, que ejercía un padrinazgo continental y forzaba a conductas de todos los presidentes de la región. Vos fíjate que Cristina hizo un toco y me voy, dice, estuvo un rato, se fue, se volvió y dice, yo vine a despedir a un amigo, no a un presidente, es decir, un poquito de chavismo, un puñadito. ¿Pero por qué crees? ¿Quería despegarse de eso? Yo creo que quiere despegarse, porque el momento de ir a una elección, la obligación de todo político es tirar al centro. Ir al centro, en todo el mundo ocurre, es ir al voto moderado, que es la mayoría. Sí. Y el voto chavista es una minoría dentro del gobierno. Creo que ni en el gobierno está el chavismo. Hay algunos tipos. Ahora, después de la elección del Papa yo le doy una dimensión colosal. Sí. Yo creo que todavía no tenemos ni capacidad ni categorías para entender lo que ha ocurrido. Yo creo que es una conmoción que no tiene que ver con la fe, ni con la Iglesia, ni con la vida interna de la Iglesia, ni afecta. ¿Pero que perjudica al gobierno? Yo creo que resetea las relaciones de poder. Es el hombre, el argentino más importante de la historia. Sí. Es hoy el líder de la región. Y todas las conductas de superficie se van a ir acomodando lentamente a esa nueva realidad. Y después creo que es una conmoción profunda. Eso ha revelado, inclusive te diría, una demografía distinta. La noche que Bergoglio habló en la plaza a las 3 de la mañana, sorprendió a todo el mundo la demografía de la gente que estaba en la plaza. Sí. Había gente pobre, pobrerío de las villas, sin banderas políticas, sin piqueteros. El universo parroquial de la capital federal, que es importantísimo. Es el sistema, uno de los sistemas políticos más fuertes de la capital, es la Iglesia. Acordate que Belli llegó a tener 19 legisladores y 19 constituyentes en 2 elecciones en los 90 con el voto parroquial. Sí. Llevó el peronismo hacia ese lado. Después tenemos al Bergoglio puntero, poniéndole gente a Macri en las listas, indicando el voto a las cámaras de lo que debían hacer. Eso es la superficie. Yo creo que lo del Papa es más profundo, además le echa un manto de cordialidad a la vida pública. ¿Y la inundación? La inundación yo creo que, como toda desgracia, desnuda la entretela de la sociedad. Y yo no coincido tanto con... No, que no coincida, te completo tu mirada. Yo no creo que haya una guerra política sobre la inundación. Yo creo que la inundación ha digerido, ha inundado y ha aplacado las guerras políticas. ¿Sí? Han entrado en un vértigo de conciliación. Fíjate, esta tarde una reunión en la Casa de Gobierno, en la oficina de Parrí, donde fue la ministra de Scioli y la vicejefa de Macri. Eso no había ocurrido nunca. Que se juntan en la Casa del Gobierno de onda, digamos, a favor de algo, no para pelearse por la basura o por el subte. Y creo que esto a cambio... ¿Para qué se juntaron? Yo creo que se han juntado. Ellos están obligados a dar una respuesta, porque si no esto es un cataclismo político electoral. Los barrios de la capital que fueron inundados no son los barrios del sur, los barrios marginales en zonas
inundables de siempre. Son barrios de clase media, hay gente que ha perdido el auto, el otro auto, la computadora, la laptop, el plasma, el otro plasma. Sí. O sea, es una vida que se pierde y que no se puede recuperar porque son 20 años de vida. Esto pasó en Santa Fe en el 2003. Sí. Es decir, la destrucción de la vida de la clase media. Y en La Plata pasa lo mismo. Fuerte base del electorado de Macri. Son más pobres, pero eran zonas más marginales. Pero hay también sí, obviamente, no se inundó el juzgado electoral de Blanco y se perdieron todas las urnas. O sea que ha tocado en lugares en donde el voto sostenía el ciolismo, kirchnerismo y sostenía el macrismo, que gana en estas ciudades desde hace 2 elecciones por el 60%. ¿Vos creés que se perjudica el macrismo? Sí, loco. Ha llegado el chino Navarro, que viene la casa de gobierno, ¿no? No, que venía de la casa de gobierno atrasado. Sí. Yo creo que obliga a una reconsideración de la relación de esa gente, de esos núcleos de población, con la dirigencia política. Que ya había un divorcio, ya había la burguesía argentina vive en rebeldía contra el poder. Ven un político por acá y lo... ¿Pero vos creés que entonces al gobierno no lo perjudicó? Yo creo que lo perjudica la dirigencia política que incluye al gobierno. Y los gobiernos están reaccionando, yo creo... ¿Perjudica más al gobierno nacional que a Scioli? Yo creo que en lo electoral a cada uno en su porción. ¿Perjudica a Macri más que a Scioli? Yo no estoy en condiciones de decirlo. Creo que perjudica a la dirigencia política. La dirigencia política, hablas hoy con los dirigentes, están aterrorizados de que esto no sea un nuevo 2001, un que se vayan todos, no sirven para nada. ¿A ese punto vos crees? Puede ocurrir, yo creo que estamos muy sobrecalientes para decirlo. ¿Coincide Chino usted? Yo escuché la última parte, bueno, yo no estoy aterrorizado, yo estoy dolorido, conmocionado. No es por terror, nosotros hablamos de guerra política por las inundaciones, nos preguntamos si hay una guerra política por las inundaciones, y lo que dice Ignacio Zuleta es que, al revés, que cree que a lo mejor hay que empezar a pactar nuevamente, digamos, que como que ha bajado el nivel de... Yo creo que la desgracia está por encima de las peleas políticas. Y el ejemplo está en la provincia, que Cristina Kirchner peregrine a la gobernación de Scioli es un gesto insólito. No, Cristina Kirchner no peregrinó, es al revés. La presidenta afronta, como verdadera jefa de Estado, ante una conmoción, ante una tragedia de esta magnitud, va a Tolosa, baja, a mí me tocó de casualidad presenciarlo, porque estábamos cerca, y vi que estaba con sus 2 secretarios, algunos colaboradores sola, charlando con los vecinos, recogiendo adhesión, recogiendo cuestionamiento, cara a cara, y ese es el piso, me parece, para resolver estas cuestiones, al margen de las obras de mediano y largo plazo, pero en términos políticos, hay que poner la cara y estar junto a la gente, aparte sobre todo la gente que sufre. Fue a los lugares más calientes, donde había estado el problema realmente más grave. Pero lo que yo destaco es que la novedad del gesto, es un gesto novedoso, y creo que se pone por encima de lo que todos estamos viendo, que es una tensión política entre el gobierno de Scioli y la nación. Ahora, lo estuvimos contando con las huelgas docentes y estatales hasta el día anterior, y hay un gesto novedoso, y yo creo que no es un reproche, creo que está bien. Para eso están los gobernantes, para hacerse cargo de los problemas, ¿no? El gesto no es tan novedoso desde el punto de vista de que este es un gobierno que siempre se ha ocupado de la gente más carenciada. En el estilo presidencial es una novedad. Son formalidades. Es un gobierno que hace 10 años está peleando a brazo partido para favorecer a los más débiles, a los más carenciados, a los más debilitados, que es una tarea ímproba. Ahora, en algún momento ustedes sintieron que, digamos, en las primeras horas de la inundación en la ciudad de Buenos Aires, ustedes sintieron que había una especie de ataque a Mauricio. La realidad es que escuchaba recién atentamente y creo que ojalá fuera como dice Zuleta, pero la verdad yo no creo que sea así. Yo creo que el gobierno siempre se ha encargado de darle un toque de maquillaje cuando está en una situación límite. Por ejemplo, con Bergoglio. 14 veces lo rechaza y después cruza el océano para ir a saludarlo cuando fue Papa. Entonces, con nosotros pasa exactamente lo mismo, con el gobierno de Mauricio Macri. Pasa exactamente lo mismo. Continuamente nos pone palos en la rueda en todos lados, en todo sentido, y siempre llevando la situación a un extremo límite, como pasó cuando empezó la inundación. Cuando empezó la inundación, ya habían arrancado los blogueros temprano, 6 de la mañana, a decir quién estaba y quién no estaba, quién se había de viaje y quién no se había de viaje.
A las 11 de la mañana salió, nosotros hicimos claro, lo que pasa es que justamente el discurso de llevarlo al enemigo político, en vez de llevarlo al adversario, en ese momento nosotros teníamos que haber sido un par político en la lucha para mitigar justamente el tema de los inundados, lo llevamos al límite del enemigo. Entonces todos los discursos continuamente, quién se fue y después tienen que retroceder. Bueno, nosotros también, Alicia Kirchner estaba en París, Mariotto no estaba, bueno, discúlpenos. Al otro día salimos a decir que bueno, que el tema de la Vélez sale Cabandier, discurso de Cabandier. Pero ¿cómo van a dar líneas de crédito? No tienen vergüenza, no tienen corazón, con una tasa del 7%. Al otro día sale la presidenta a decir que va a dar línea de crédito con el 14% de interés. Entonces, ese discurso, que a mí me parece berreta y que no lleva absolutamente hacia ningún lado, eso me parece el camino equivocado. Después, discutir sobre las pecheras, como hoy creo que lo escuchaba usted, eso me parece... Si hay voluntarios, para mí mejor. Si hay voluntarios, para mí mejor. Si están trabajando y son voluntarios, mejor todavía. Lo dijo recién Braga, pero lo quiero reiterar porque tenemos que ser precisos. Sobre todo cuando somos funcionarios públicos tenemos que decir cosas ciertas. El episcopado desmintió que hubiese habido 14 pedidos de entrevista, con lo cual podemos opinar de Bergoglio, Cristina, si fue, no fue, si le regaló el mate, pero seamos precisos. No existieron nunca esas 14 solicitudes de entrevista. Por ahí tenemos diferente información. En mi caso, existieron 14 entrevistas rechazadas y después... No, pero perdón. Oficialmente pero está muy bien. El episcopado... Vos haces un discurso conciliador, amigable, etcétera, y filtrás que Alicia Kirchner estaba en París, que Mariotto no sé cuánto. Vos metés. No te hagas el buenito si estás metiendo cosas, informaciones. Nunca dije que era bonito. Nunca dije que era bonito. Claro, nunca dije que era bonito. La conciliación, el entendimiento. Si era una reunión de bonitos, si yo quedé afuera, dígame. Me retiro. Todos para colaborar, por ahí es una reunión de y de bonitos. paso filtra que Alicia estaba en París. Lo cual también es mentira. Lo digo claramente. Pero ¿quién salió primero? ¿Quién salió primero a decir que no estaba? Ahí coincido. No salió debido a que se decir. estaba utilizando... Es lo que estamos hablando. Quiero ser preciso. ¿Vos estás diciendo que el episcopado miente? No, estoy diciendo simplemente que yo tengo otra información. El episcopado ¿Usted tiene información? No, yo no tengo. El episcopado lo dijo. El episcopado desmintió la solicitud de 14 entrevistas. Punto y aparte. Ese tipo de... Respecto a la pechera... Hablamos de regulación, después hablamos. Respecto a la pechera me parece que es una pregunta importante de un periodista en la televisión pública, digo, porque esto acaba con el mito de la censura, el discurso único. Bastante tonta la pregunta, pero el periodista tiene todo el derecho de hacerlo y La Roque tiene todo el derecho de contestarle como le contestó. Yo hago política, estoy orgulloso de hacer política y estoy orgulloso de que los compañeros se identifiquen. Movimiento Evita, PRO, Socialismo, Partido Obrero, la Cámpora, no digo todo, Cruz Roja. No digo primero lo de la política, después están las ONG, después están otros espacios que no son partidarios, pero tienen una incidencia política. Facciones políticas. No, digo porque estamos hablando de una tragedia. Todo lo que sea político, hay gente que tiende a tildarlo de sucio, feo, negativo, etcétera, permanentemente. Acá ya lo escuché 2 o 3 veces en la charla de hoy, en lo que va de esta charla, ¿no? Y eso es, si dice Cáritas o dice Cruz Roja está perfecto, si dice Campo, a mí me parece genial que todo el mundo se identifique y que todo el mundo colabore, como vos decías. Ustedes están obligados a pelearse porque están en el negocio de la política. Los periodistas que somos los buenos, están peleando por tonterías. Eso es un ejemplo. ¿Quién tiene alguna duda de que los dos gobiernos reaccionaron rápido y con todos los recursos que tienen para ayudar a la gente? Yo creo que la reacción fue buena de los dos gobiernos. ¿Cuáles 2 gobiernos? Porque hay 3. El gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. No, pero ¿y el gobierno de la provincia? Es el gobierno nacional, es el kirchnerismo. ¿Qué duda te cabe? O sea, yo creo que yo jamás le reprocharía a ninguno de los gobiernos que haya reaccionado con lentitud. ¿Pero por qué no estuvo Cristina con Scioli? ¿Estuvo? ¿Cómo que no? Con Macri, querrás decir. No, con Scioli. Con Scioli estuvo. Estuvo en la Casa de Gobierno. En la Casa de Gobierno. No estoy hablando cuando fue a La Plata. Por ahí no estuvo... Estuvo en La Plata, fue a La Plata, fue a Toledo y después fue a la Casa de Gobierno. Y se sacó una foto. ¿Ah, sí? Y se sacaron fotos. Entonces, ahora, yo creo que si hay que pelearse, pueden pelearse. Hoy hubo una reunión Yo percibo que en los dos gobiernos hubo una reacción la esperable con los recursos que tienen para remediar una situación que era trágica. Unos dirán que es por cálculo, otros dirán porque son buenos. Yo creo que es lo que debieron hacer. Otra cosa es revisar hacia atrás la gestión pública, si tomó las medidas en los años que han venido, si el gasto fue asignado, y eso yo creo que es una discusión que es política, pero es también técnica.
con obras hechas con la plata que hay, se podía haber remediado. Hay tipos que dicen que no, que la dimensión de la tormenta, la dimensión de la tragedia, podría haber paliado un poco. En Nueva York hubo no sé cuántos muertos con Sandy la última vez. Bueno, que acá el y dijo Gates en el reportaje de Charlie Rose, una tuneladora, eso es cambio climático. No jodan, es cambio climático. Una cuadra por día de bajo tierra, de un diámetro de 5 metros para desagües. Lo inauguramos con Ibarra, con Sherman, es lo único que cabe. Es lo único que cabe es invertir, que el país está en condiciones. Claro, entonces la discusión social, el gasto está bien asignado, es legítima también. Se ha hecho mucho, el punto falta de discusión mucho. que yo quise decirle a lo que me preguntó Chiche es sencillamente que mientras nosotros estábamos a las 3 de la mañana corriendo para armar el protocolo de emergencia, ya a las 6 de la mañana ya estaban, en vez de decir qué es lo que ustedes necesitan, ya estaban diciendo si Mauricio no estaba, si se había ido de viaje. Pero no te podés quejar de eso. Eso es la política. No, pero nosotros estamos esperando otra cosa. Nosotros estamos esperando, no de debido. Que lo diga, a ver, que lo diga un bloguero acá, fantástico. A mí me insultan todos los días, por supuesto, no me importa. Pero que lo diga debido. Es chocante para alguien que tiene 1,5 metros de agua dentro de la casa. Y cuando nosotros estábamos contando si había 1, 2, 3 o 4, 5... Es chocante, eso es violento. Eso ocurrió al comienzo, pero luego... No, después siguió, salió Juan Cabandí, están todas las declaraciones en toda la televisión diciendo que como nosotros íbamos a... Pero no tiene que haber una pelea política cuando está inundado una ciudad. No, hay que aguantarse, así como tiene que aguantarse el kirchnerismo, toda la única respuesta zaranda que se pueden discutir sobre ciertas cosas. ¿A dónde voy yo? Es que yo creo que sobre ciertas cosas se puede hacer política y sobre ciertas cosas hay que trabajar en conjunto. Hay sobre ciertas cosas no se puede hacer política. Esto último que estás diciendo vos es lo que ha ocurrido. Yo creo que la conmoción ha superado en Barrio Mitre trabajamos en forma conjunta. En menos de 2 días, 400 familias recibieron colchones, comida, en forma conjunta. ¿Conjunta con quién? Con el gobierno nacional. Pero yo creo que la reacción fue rápido, aplastó la pelea política, inclusive, y además le ha dado una hubo una reunión en la oportunidad. Casa Rosada. Ya la contamos. Bueno, eso habla de que existe, sobre todo este debate que quizás es válido para un café, pero parece que nosotros deberíamos dar otra mirada, porque hay oyentes que nos miran, hay personas que están televidentes y hay muchas personas que están sufriendo. No podemos discutir estas cuestiones. Nosotros tenemos que pensar cómo reconstruimos La Plata, cómo reconstruimos la zona más castigada de la ciudad y trabajar en esto en proyectos comunes de mediano y largo plazo, reivindicar la solidaridad, reivindicar la política, porque estamos en democracia, porque la Constitución le da rango constitucional a los partidos políticos. Y cuando hablamos de cambio climático, también decir que el cambio climático tiene que ver con la voracidad de un sistema irracional que es el capitalismo salvaje. Yo ayer escuchaba en un programa, creo que se lo dijo usted hoy a la mañana, a Chávez decir... si el cambio climático fuera un banco, ya los grupos económicos del mundo y los países poderosos lo hubiesen rescatado. Como no es un banco, seguimos destruyendo nuestra tierra y tenemos que ser sensatos, razonables, tiene que ser un antes y un después esto, no se puede volver a repetir, hay que hacer un balance de qué pasó, por qué se inundó la ciudad, por qué se inundó La Plata, asumir las responsabilidades que nos caben a cada uno, no desde la interna, de la politiquería. Yo coincido que estas etapas sacan lo mejor del pueblo, donde estamos incluidos los políticos, y lo peor. Lo que saquen lo peor se van a quedar al costado. Acá hay que llegar con lo mejor, cualquiera sea la fuerza política, y sobre todo aprendiendo de la solidaridad de los que menos tienen. A mí me ha tocado ir a casa, donde la señora me decía, mire, vaya a la casa de al lado que está peor que yo. Y en esa casa no había nada. Entonces, si uno no aprendemos de ese dolor y de esa solidaridad, me parece que no vamos a tener destino. Y yo creo que sí tenemos destino, que es la organización popular, la solidaridad, el Estado, y cuando digo Estado me refiero a gobierno, pueblo, territorio, de una vez por todas tenemos que resolver estas cuestiones. Yo tomo 2 cosas que dijo el chino, la explotación desaforada del medio ambiente, eso por parte de las empresas, todo el mundo industrial, etcétera, es uno de los aspectos. Y el otro, cuando él hablaba con la colaboración de la sociedad, también a mí hay gente que sabe que me dice que en los sumideros, en la boca de tormenta, se encuentra cosas que la población, nosotros, tenemos que adquirir un grado de madurez que no tenemos. Botellas de plástico, trapos, animales muertos, de todo. Que tiramos nosotros los argentinos a los lugares que hacen falta después cuando viene una... Ahora, ¿vos no creés que eso tiene que ver con un sistema que va de arriba para abajo? Puede ser, pero yo creo que hay que hacer campañas de educación para que la gente... Que es un tema educativo, no hay ninguna... Para que la gente se acostumbre... Yo te estoy diciendo cuánta responsabilidad tiene el poder en eso. El poder tiene absoluta responsabilidad. El Estado, nosotros como gobierno siempre tenemos más responsabilidad que la sociedad, obvio. Pero la sociedad es la que engendra ese gobierno. Porque nosotros tenemos los gobiernos que se nos parecen.
no lo que nos merecemos. Entonces tenemos que asumir como sociedad nuestra responsabilidad. Y quienes somos gobierno tenemos más responsabilidad, porque nos han elegido para gobernar, para resolver los problemas. Y eso lo tenemos que hacer cargo, obvio. Quiero recuperar el tema del lío que se armó con Micheli. ¿Qué es lo que tuvo de malo la pregunta? ¿Vos querés una pregunta provocativa? No, a mí no me pareció malintencionada, me pareció tonta. Porque poner en juego, en el marco de la democracia, si uno se identifica... A ver, a mí no se me había ocurrido. Por ejemplo, nosotros somos el movimiento Evita, ¿no? A mí me parece que estuvo mal. Perdón, no me parece somos que el movimiento Evita. Vamos a ir a un barrio disfrazado. En vez de ir como movimiento Evita, vamos como independiente y le decimos al vecino, no, yo soy un voluntario, pasé por la esquina. No, somos militantes del movimiento Evita. Nosotros cuando recorrimos La Plata estos últimos 3 días, lo hicimos con compañeros que estaban limpiando las calles, con una remera que dice movimiento Evita. Otro dirá la Cámpora, otro dirá Partido Obrero, otros son anarquistas y otros son independientes y otros serán del PRO. ¿Por qué no vamos a disfrazar o vamos a darnos vuelta la camiseta? Además, quienes somos oficialistas, si hay enojo, vamos a recibir más broncas del vecino que el que supuestamente es independiente. Y yo no le quiero mentir a ese vecino, prefiero que se enoje y que me diga lo que me tiene que decir, y yo tendré que soportarlo porque seguramente tiene razón, pero no disfrazarme. Si estamos orgullosos de hacer política y militamos... Yo no lo justifico, no, yo no dije eso. Yo digo que es una pregunta nuestra. Yo lo vi el programa, a mí me parece que es una anécdota que se anota en esa trampa que es la llamada televisión pública. Sí. Son medios del Estado privatizados para el uso por el gobierno y se enojan cuando se dice algo que no le gusta al gobierno. Pero es una anécdota vinculada a eso. La Roque no es cualquier persona. En los años 80, cuando Moró manejaba Canal 11, se enojaba con lo que se decía de Alfonsín por Canal 11 y él llamaba porque le habían dado a él. Sí, pero no al aire, posiblemente no al aire. La Roque no es cualquier persona y el gerente de noticias de Canal 7 no es cualquier persona tampoco. Entonces, hay una relación directa y que él le diga al periodista, te espero después que vengas a discutirlo conmigo acá. No, te espero que vengas a trabajar. O te espero después que vengas a trabajar. Como le diga, yo creo que... Yo lo anoto como una anécdota de las tantas que hay en el manejo de la televisión y la radio oficial, que se maneja como un vocero del Estado. Y se enoja la presidenta se enojó conmigo y con la G. Porque nosotros estábamos en un centro de evacuados y estábamos hablando de los planes sociales. En la cadena lo mencionó. Y yo lo que dije, los planes sociales, que por suerte están los planes sociales, lo aclaré, menos mal que tienen los planes sociales, pero me pareció grave que todos los que estaban ahí perjudicados e inundados no tenían planes sociales, pero además no laburan. Yo creo que la responsabilidad del gobierno es generar respuesta productiva para estos tipos que cobran los planes sociales. Todos los asistentes sociales te dicen que cuando una persona... No es cierto que no trabajan. No es cierto que no trabajan. Todos los asistentes sociales, habla con el que quieras, te dice que una persona muy pobre que recibe un plan social empieza a movilizarse mucho más para conseguir trabajo, changas, algo. Lo motiva para trabajar más. Pierde el plan. Si consigue un trabajo, no pierde el plan. Por eso dije changa. El cooperativista trabaja 4 horas, casualmente 4 horas, para que pueda... Mirá, pero trabaja. Después que la presidenta dijo eso, porque a mí no trabaja. Arreglan jardines. A veces. Perdón. Los cooperativistas trabajan. A ver, el fin de semana está filmado. La cantidad de cooperativistas que hubo en La Plata trabajando. Pero trabajan habitualmente. Está filmado. ¿Qué son? ¿Los servicios? ¿Qué matan los servicios? Hubo cámaras. Primero no proyecté. Y social el problema. No digo quiénes van los servicios. No digo que sea servicio. No. Por mí no estoy hablando de quién firma. Los que firman son los servicios. Hay televisión. Una convicción de la realidad, o sea, hay información, la convicción de lo que dice él o la convicción de la nada. Y se reproduce en las redes sociales, en los canales de televisión. Pero esto además se ve, si uno va a cualquier municipio... ¿Dónde has visto? Sí, bueno, que dice que lo reproducen la fotografía de la gente que arregla jardines, ¿dónde? La película, en redes sociales y pero yo te dije otra cosa que yo estoy diciendo que el fin de semana hubo mucha gente trabajando en cooperativas. Debe hacer cuestionamiento. Pero es muy simple esto. Esto se puede resolver. Usted tiene una buena producción
producción en televisión y una buena producción en la radio. Sí. Vayamos juntos, elijan ustedes el barrio para los cooperativistas, cómo trabajan. Vayamos a las 8 de la mañana, entonces lo verificamos. Es un mito eso. Y porque si no... Él ya fue. Por eso él ya fue. Creo que mejor. Si lo dice mejor. por él. Para tu respuesta, la inundación tapó la pelea política. Y vamos a ver en adelante... O sea, al revés, la tapó. La tapó, estamos viendo conductas novedosas en los dirigentes, de acuerdo, de simpatía, esto de Parrilli de hoy, lo de Cristina el otro día en La Plata, y creo que está exigido por la realidad, porque es tan descomunal el desastre que se ha ocurrido, que los que están en la política y están en el marketing político tienen que buscar una fórmula porque esta no funcionó. Esta no ha funcionado y tienen factores nuevos, factores... Yo pienso que es mucho más que un cambio político. Vos hablaste de un cataclismo político electoral, dijiste. No, yo dije, puede ocurrir tomé nota. si las constituyentes, si los votantes de esos barrios pierden la relación que tienen de representación con la gente a la que han votado y gobierna, porque son La Plata hay un voto muy clavado en el peronismo y en la capital hay un voto muy clavado en el macrismo. O sea, esa gente tiene que cuidar ese cambio voto. deseado. Y hacen bien en hacerlo. El cambio positivo que tendría que provocar esta tragedia, que debería producir esta tragedia, es que la hidráulica de las ciudades más importantes del país, etcétera, etcétera, técnicamente empiece realmente a manejarse con profesionalismo y que las bocas de tormenta, los sumideros, toda la hidráulica de las ciudades esté estudiada, porque se puede morigerar muchísimo. Disculpe, parece que hablar de una inundación y hablar de que fue por las sumideros o por la hidráulica, no, todo, parece que estamos hablando de las cuencas fluviales. Acá viene una discusión. Pero yo te hablé de la máquina que hacía un túnel de 5 metros. Yo te hablé, me estás ridiculizando. Y hace 2 minutos te hablé de la máquina que hacía un túnel de 5 metros de diámetro. Lo que tiene que hacer es... No me des clases, a mí no me des lecciones de cómo te va a hacer. Yo te digo, yo hablé con el señor recién de que había una máquina que hacía un túnel, la tuneladora, 1 cuadra por día de 5 metros de diámetro. Es una maravilla. Sí, ya lo terminamos. Y me sale con la botella en el resumir. Usted dijo que se inundaba por los sumideros y que la hidráulica de la ciudad... No dije que era el único motivo. Es un observador. Recién dijo que la hidráulica de la ciudad de Buenos Aires tenía que mejorar en cuanto a los sumideros. La tuneladora. La tuneladora es la hidráulica, no te confundas. Mira, acá viene Chiche un debate viene que las cuencas nacen en la provincia de Buenos Aires. Ese es el tema. Acá viene un debate muy grave y que yo creo que los gobiernos van a tener que dar cuenta bien fina de lo que han hecho en los últimos década y media, que es sobre la inversión del dinero público. Porque acá los gobiernos del ingeniero Macri, que es ingeniero, y el gobierno de Debido, digamos, que gobierna las obras públicas, justifica todo lo que hace en que son gobiernos de obras, de gestión. Y la verdad que cuando el fruto de la gestión ha sido necesaria para paliar, no digo para impedir una desastre de estos, yo creo que se va a replantear mucho el destino de la obra pública, si se está gastando, y del dinero público, si se está gastando plata en trivialidades. Yo creo que es correcto. No, se gasta mal, eso no hay duda. Se gasta mal. Es revisar lo que ha pasado para saber quién son los responsables. Hay otros ejemplos a la inversa. Yo soy de Lomas de Zamora. Históricamente Lomas de Zamora se inundaba. Como el gobierno nacional hizo 2 obras que estaban hace 60 años planificadas, el entubamiento del arroyo Unamuno y el arroyo del Rey, Lomas no se inundó. Por primera vez, luego de una lluvia sin precedentes. Pero la gente no va a discutir lo bueno, va a discutir lo malo. No, estoy diciendo que hay ejemplos de las dos. Claro, pero en general hay un cuestionamiento del gasto público. La oposición en el Congreso durante 8 años ha cuestionado la ejecución del presupuesto. Yo lo que te pido es que nos escuchemos primero. Porque si no nos escuchamos... Vos estás todo el día en la televisión, te escuchan todos los días. Te agradezco mucho. Lo que te pido ahora, no hay programa en el que por lo menos deja que me escuche la gente. Te escucha la gente, si no, no te llamarían. Vos sos una estrella de la televisión. Vos y Julio Bárbaro son las 2 estrellas de la televisión. Están en todos los programas. Dale, va. ¿O no, Chicho? Y los traes porque da el rating, ¿o no? Yo te digo, en la Lucía... La gente pide, dame chino. Yo lo que te pido es que me dejes hablar. Te estoy dejando. Bueno, cállate un poquito la boca y deja hablar. No me digas cállate la boca porque yo te surto, ¿eh? No me digas cállate la boca. Bueno. Sin insolencia. Un funcionario público con fueros dice que me calle la boca. ¿Me dejas hablar? Sos el Cuervo Navarro. Te pido disculpas, ¿me dejas hablar? Muy bien. Esto es el signo político. Lo que quiero decir, que yo comparto que hay que revisar lo que se ha gastado, bien o mal, habrá que hacer la auditoría pertinente en las distintas ciudades donde ha habido inundaciones para que esto no se vuelva a repetir. Cuando hablo de Estado es porque también se ha construido en el ámbito privado, sin control, irracionalmente,
con la connivencia de muchos estamentos públicos que han autorizado country, que han autorizado edificios, sin las obras necesarias que hoy hacen que nos inundamos como ocurrió en la ciudad y como ocurrió en La Plata. Y esto hay que también decirlo, porque si no parece que siempre colocamos la cuestión en un solo lado y no miramos integralmente. Si no nos hacemos cargo de cada uno de lo que nos toca, reiterando que siempre el Estado o el gobierno, mejor dicho, el gobierno, tenemos más responsabilidad, mucha más que el conjunto de la sociedad, pero también quienes construyen, quienes promocionan obras, quienes hacen 60 pisos. Pero admitís que hay que discutir cómo se hizo. Obvio, sí, pero obviamente. La cosa. Pero yo creo que el pueblo, la gente en general, la premia a Cristina con el voto, la premia a Cristina, porque la escala de prioridades de la inversión es muy inteligente. Me acuerdo, cuando una vez Cristina mandó a restaurar el mural de Siqueiros... Cuando puedas, Chiche, quiero decir... Estoy hablando. Alguien me dijo en un programa de televisión, mandan a restaurar el mural de Siqueiros, que nos significó un excelente vínculo con el país mexicano, con México, en lugar de una escuela que yo conozco que tiene todos los pupitres rotos. Y saltó otro rato, ¿más qué pupitres? Los pupitres no son de vida o muerte, de vida o muerte son los antibióticos para los hospitales. El administrar 500.000 millones de pesos, que puede llegar a ser el presupuesto de Argentina, por ejemplo, es sabio establecer las prioridades necesarias. Porque un país potente todo podría tener que hacer simultáneamente. Siempre vas a tener alguien insatisfecho, eso seguro. Nada más nunca priorizarlo para cada uno. Es verdad. ¿Qué me querías decir? No, lo que iba a decir que la gente, la población en general, lo que está esperando es que los políticos trabajen en forma conjunta. Que tengamos una buena relación es lo que esperaban antes de todo, cosa que no tuvimos. Sí. Esa reacción no la tuvimos. Después que nosotros hiciéramos las obras, en la Ciudad de Buenos Aires se hicieron las obras, pero todas las cuencas, la cuenca más importante que la del Medrano nace en la provincia de Buenos Aires, entonces el trabajo hay que hacerlo en conjunto de la provincia. Ahora, ¿cómo hace Scioli? El Vega y el Medrano... el Medrano nace en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo se hace para sentarnos, cómo hacemos nosotros para sentarnos con Scioli, si Scioli ni siquiera puede sacarse una foto jugando al partido de fútbol con Mauricio? Porque inmediatamente lo mandan a la Siberia, e inmediatamente viene el paro de docentes, inmediatamente viene el recorte de sueldos. Entonces, es muy difícil trabajar en esas condiciones. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que simplemente el gobierno, también estoy de acuerdo con lo que dice, que hay que hacer una auditoría para saber en qué se gastan. ¿Qué sé yo? Por ahí a la gente no le gusta que gaste plata en fútbol para todos o en turismo carretera para todos mientras tienen todo inundado la casa. No le interesa, tampoco le interesa que vayan y se sienten con los intendentes cuando en realidad no se sienta con el gobernador. Tampoco podés plebiscitar cada gasto. No, está claro, claro eso. Pero hay gastos y gastos. Para que vos determines las prioridades. Pero está claro y eso. Ahora, el está claro eso. Infraestructura. Ahora, yo te digo, yo te lo descuento. ¿Se pueden amigar ustedes? Sí, somos amigos. No, yo no somos soy dos de los pueblos originarios. Somos personas, yo lo conozco porque lo he leído y es la primera vez que tengo la posibilidad de charlar con él. No sabía que era un surtidor, pero bueno. No, pero me amenazaste. Por eso le he pedido disculpas al surtidor. Yo acepto las disculpas, somos dos caballeros. Bajen los niveles, porque uno que surte, el otro que te amenaza. Yo creo que me deja hablar, no podemos hablar. La prensa tiene que defenderse. La moda de la roca está cundiendo. El déficit de la infraestructura, yo creo que es algo que vos podés cargarle a los gobiernos actuales y yo creo que el debate... Históricamente lo podés cargar. Pero el problema de la infraestructura es un problema que no viene con estos gobiernos. Viene de por lo menos 2 décadas de crisis financiera. Vos no podés emprender ninguna gran obra de infraestructura que cuestan centenares o miles de millones de dólares sin tener crédito y la Argentina está fuera de crédito. Ese es el problema central. Y después la Argentina, por la crisis económica que ha vivido en las últimas 2 décadas, no puede asignar la dimensión de partidas que es necesaria para la infraestructura, que son sumas descomunales en todo el mundo. Pero es que esa plata siempre viene de afuera. Yo sé que Braga Menéndez acaba de escribir una novela que se llama El Imperio contra la Integración de América Latina. Con lo cual, olvídate, porque el pensamiento de él es antiimperio. El imperio genera capitales. Sí, pero te digo, la ruta 40, la ruta que me acuerdo que mis padres siempre decían, ¿cuándo será esta ruta? Córdoba-Rosario, sí, se hizo todo con ahorro nacional, con ahorro argentino, me parece bárbaro eso, ¿no? Y las 1.500 escuelas y las viviendas que se han hecho, todo con ahorro argentino, me parece bárbaro. Este gobierno ha invertido muchísimo en infraestructura y falta muchísimo más. Hay un problema de disponibilidad de fondos en la Argentina por las crisis sucesivas que ha habido y que no son de este gobierno, sino que vienen de atrás. Donde no se puede disponer ese dinero, no lo ha habido. Si uno mira, esto te lo puede ilustrar un economista, si uno mira las partidas que se llamaban históricamente de desarrollo de la economía en los presupuestos nacionales, eran equivalentes al 10% del presupuesto, por lo menos,
que eran para construir casas, viviendas, un país que invertía plata del ahorro público, del endeudamiento cuando lo había, y eso se ha perdido, no se hace más porque no hay plata. Mira, si no llegan a fin de mes. estás hablando de los trabajos de cooperativas. No pueden pagar los sueldos de los maestros. Bueno, es que yo creo que el 80% de la inversión se va en sueldos. Total, 90. O el 90. Pero no en la educación, en todo. Por eso yo mi preocupación por el tema de los planes sociales. Vos me decías, vos me decís que moviliza. Es cierto que moviliza. Vamos a suponer que tenga ganas un tipo que recibe un plan social de empezar a laburar. ¿A dónde va a trabajar? Pero vamos a separar las cuestiones. No hay trabajo. Yo lo único que señalé es que perdón, porque si no, no no salgamos del tema. Yo dije que los cooperativistas trabajan. Sí. Y puse como ejemplo lo que trabajaron el fin de semana en La Plata. Obviamente que es una asistencia que da el gobierno ante la ausencia de otro tipo de fuente de trabajo. Sería mucho mejor Tenés que generar fuente de trabajo pero obviamente, así como tenemos 34% de trabajadores informales, que sería mucho mejor que estén en la formalidad. 34. Sí, 34, bueno, 34. Es altísimo, 34. Es mucho. Es mucho. Es mucho. Obviamente que se requiere tener mucha más potencia, por eso la presidenta defiende el mercado interno, por eso defiende la industria nacional. El otro día cuando estuvo en Santiago de Chile, que se hizo la reunión de América Latina con los países de Europa, y Merkel plantea la necesidad del intercambio comercial. ¿Qué le dice la presidenta? Haciendo de vocea a los países de América Latina. Por supuesto que tiene que haber intercambio, pero defendiendo a la industria de América Latina, digamos, cuidando las asimetrías. Entonces todo esto en un mundo convulsionado, porque estamos hablando de Argentina cuando tenemos un mundo, la eurozona en crisis. Estamos hablando, por ejemplo, que Vale es la empresa brasileña que fue, ¿no? Vale. Hablando de los problemas de Argentina, cuando en realidad Vale se va porque el gobierno brasilero decide el dinero que van a poner acá para esta inversión, ponerlo para fortalecer el mercado interno de Brasil. Y eso no se dice. También se fue de Noruega, de Canadá. Con lo cual, estamos hablando de un mundo convulsionado. ¿Y qué hace el gobierno? Se está concentrando en el mercado interno, defendiendo la industria nacional, pero somos conscientes que no alcanza. Ojalá nos dice que nosotros no queremos que haya cooperativistas, queremos que haya trabajadores y que cada vez ganen más. Y que por suerte y paritaria, claro que se requiere inversión. Inversión extranjera. No hay inversión en este momento porque Argentina está porque las inversiones que había antes, más que inversiones en capitales especulativos. Entonces así también entran por un lado y salen por el otro en su ganancia. Que haya inversiones genuinas en función de los intereses nacionales, no inversiones en función de los intereses de los grandes capitales como ocurría en los 90. Bueno, pero como lo lo secuente, la Argentina está en un estado de emergencia financiera desde hace 15 años o más. Sí. Y no dispone de los recursos ni para generar el empleo que vos decís que debería generarse. Entonces tiene que haber, bueno, pero que eso es lo que cuesta la creación de un puesto de empleo, vos sabés que no es fácil. Y en un país que no tiene crédito, lo único crédito que tiene es la tarjeta de plástico, que no tiene crédito externo, que está fuera de la economía, puede ser muy simpático. Pero es una excepcionalidad y por eso la Argentina vive con leyes de emergencia. Todo eso es producto de una gigantesca deuda externa que no fue generada por estos últimos 10 años, por el Pero si yo digo el que modelo... el ciclo de la crisis va más atrás. El reproche a los gobiernos, el reproche de los gobiernos es no hacer lo suficiente. Y ahora como se ha ralentado la creación de nuevos empleos, se ha ralentado, pero no disminuyen los empleos, que tuvieron un periodo 2003 al 2008 en el cual se generaron muchísimos, se dice un 5 millones de empleos. Yo no tengo la misma visión tan apocalíptica de la situación financiera. Nosotros dependíamos de los organismos multilaterales. Yo recuerdo que en algún momento hasta se llegó a evaluar seriamente las mesas de análisis, que viniera un virrey de un organismo multilateral a gobernar la Argentina. El economista. Tenemos reservas, tenemos una situación macroeconómica bastante buena teniendo en cuenta lo que pasa en el mundo, con todas las posibilidades de seguir creciendo y avanzando. Sí, que tenemos dificultades, los montos de dinero necesarios para... Porque nosotros tenemos una política respecto al Fondo Monetario, respecto al Club de París, que no hemos terminado de negociar, diferente a la de otros países. Quizás es opinable, pero nosotros somos soberanos en eso. ¿Cuánto hace falta para Rodríguez y Medellín? 120 millones de dólares más o menos. Para ambos, para los dos. Sí, un poco más también. Es una cifra. Pero si uno calcula en el siglo lo que hace falta es muchísimo es una cifra, más. Porque está la provincia de Buenos Aires. Eso pero eso solamente la ciudad. Después hay que hablar con la provincia, por supuesto, para hacerlo en conjunto, si no tiene sentido. Yo no creo que no quieran hacerlo, que no pueden. El problema de no poder hacerlo. Nosotros a Valmedina a la posibilidad de endeudarse. Nosotros los pedimos claro. Y el mes pasado... En realidad es una fórmula que no requiere... Claro, no lo van a objetar si salen a pedir la plata. Ahora, vos sabés eso lo dieron el mes pasado. Utiliza todo lo que se llega a endeudar.
la bola que se arma. Obviamente. En este país que es el rey del endeudamiento. Pero nosotros Es decir, yo creo que nosotros el endeudamos se lo pagamos con plata nuestra. Lo que no es tanto no estamos pidiendo que el gobierno nos pague. Nosotros aportamos el 25% de la participación y sacamos el 1.96. Pero yo creo que no es lo que no quieren hacerlo, es que pedir no pueden. que nos dejen endeudar. A nosotros la Ciudad de Buenos Aires sí. La Ciudad de Buenos Aires sí. La Ciudad de Buenos Aires tiene posibilidades. La Ciudad de Buenos Aires tiene recursos genuinos como para hacer esa obra, 120 millones sin endeudarse. Yo creo que es peligrosísimo. Eso con el debido respeto es una falacia absoluta, absoluta, repetido Pero está bien, a lo mil mejor no veces, lo quiere, pero es una no lo quiere falacia. utilizar en eso. No, porque no existe esa plata. Si logra financiamiento, mejor. ¿O no? Bueno, eso es una decisión política. Puede sacarla de otra partida o financiarla. Es una decisión del gobierno. Esos reproches se puede hacer al gobierno nacional. Él mencionó el tema del fútbol. Es muy ¿Por qué sencillo. le tiene que regalar 1.500 palos a la AFA? La verdad que es un regalo. ¿Por qué no se lo pagan al cine? Y vemos las películas Pues gratis. eso es lo que yo decía hoy, de Siqueiros o el algodón de los hospitales. Sacamos los 1.500 No, millones de pesos. de Siqueiros nadie se quejó. Siqueiros Bueno, fue... a mí no, pero la televisión me lo echaron en cara. No, a vos porque no sé qué tendrías, pero se quejó, la gente lo elogió. millones de dólares. Nosotros tenemos 40.000 millones de pesos, de los cuales el 50% son sueldos. Claro. ¿Cuántos empleados tiene 40.000 millones de pesos. Y más o menos 110.000. ¿Cuánto? 110.000. 110.000. Nosotros el 50% son sueldos. Recién 50%. Ignacio hizo un comentario que es de tomar muy en cuenta. Es un país tan acostumbrado a endeudarse locamente, irresponsablemente, que es muy peligroso empezar a endeudarse. Después que te quiero ver cómo se para Pero eso. nosotros todos los créditos que tomamos son todos créditos Creo que la blandos política de con tasa de Néstor, repago. de Es decir, en general. nosotros los pagamos antes de que Mauricio se retire del gobierno, nosotros los tenemos todos pagos, los que pedimos nosotros. Mira, la Argentina Y las vive- obras están, había 743 escuelas destruidas cuando nosotros asumimos y hoy no hay más queja por las escuelas. Eso Todos lo vimos. la cosa también. ¿Por qué estamos a veces como el tujes? Yo no dije que hacíamos las cosas bien. E inclusive acabo de decir... Es que no estamos tan mal. En la Yo no digo que Argentina... A ver, tampoco estamos tan bien. no tenemos un país... De golpe aparece. Yo escuchaba recién tu... Si en la Argentina vive una crisis política severísima, gravísima, que nadie remedia, y podemos hablar un programa entero de eso, de en qué consiste la crisis política. La crisis política donde nadie tiene poder. Los únicos que tienen poder son los periodistas y los jueces. Los Los periodistas únicos que tienen poder. son los periodistas y los jueces. Los Sí. periodistas porque te escrachan y los jueces porque te meten preso. ¿Eso quién lo dice? ¿El gobierno? Lo digo yo. Lo digo yo. El resto no tienen poder. Los gobiernos tienen muy poco poder y mirá lo que les está pasando. Tienen que doblegarse ante la opinión pública con maquillaje de marketing, están tratando de buscar el sendero fácil. Pero tomada en serio la crisis política que no la Por eso cometió que este gobierno. hoy siguen teniendo poder únicamente los jueces y los y los periodistas. periodistas. Pero acá hay una Ahora, confusión. déjame terminar. Sí. En ese cuadro que no empezó con este gobierno y que el reproche a este gobierno de la última década es que no haya hecho algo por remediarlo. Pero bueno, es algo que se viene, yo creo que se remonta al último Menem. Una crisis política en donde los candidatos contrapropistas, la lista única, los partidos que no existen, los partidos son un bibliorato en lo de Servini, no hay debate, en fin, hay un montón de... Los candidatos los ponen de arriba y no salen de abajo. Bueno, eso lleva a que no haya soluciones de largo plazo, porque no hay poder para tomarlas. Cuando Obama y Hillary Clinton se gastan cada uno 200 palos verdes en la interna, Sí. construyen unos candidatos con una fuerza descomunal, que te pueden estatizar la General Motors, y nadie chistó. Acá si hubieran estatizado la General Motors, caía el gobierno, por el debate. Porque los gobiernos no tienen sustento fuerte, como ese en otros países donde la gente va a la interna, además paga. Vos sabés que en Estados Unidos apoyar a un candidato es pagar la democracia. Eso, que en la Argentina no existe, obliga a los gobiernos a ocuparse más de su subsistencia y su estabilidad. Frente al poder de los jueces y de los periodistas. No, y frente a la sociedad que demanda. Es decir, hay muchas medidas que se toman para lograr el autogobierno, la sustentabilidad de los gobiernos. Y eso es bueno en Pero un vos país el donde los... diagnóstico que haces de la Argentina. Déjame terminar. Entonces, Pero cuando los gobiernos... se reivindicó como político. Pero cuando los gobiernos aprecian más medidas que ayudan a la sustentabilidad y a la gobernabilidad, cosa que es importante porque en un país en que se caen los gobiernos, este país se caen los gobiernos, se caen los gobernadores, los intendentes y los presidentes, no nos engañemos, ha pasado en el pasado reciente. Vos dejás de hacer lo de largo plazo. Y la sociedad que ve que los gobiernos se han caído y han sufrido mucho la debilidad, les consiente que tomen medidas. Está bien que la... No, yo disiento. Primero, la realidad política de Estados Unidos es absolutamente diferente a la realidad de Argentina. Obviamente. Hablan en inglés.
Hay una crisis política de todos los partidos, en casi todo el mundo, por lo menos que nosotros decimos el mundo, es Europa y tomemos América del Norte, también por supuesto América Latina, pero hay una profunda crisis. Y además allá los partidos están atados a intereses económicos, expresan intereses económicos. Puede tener mucho poder, le pasó a Clinton cuando asumió y no pudo llevar adelante la reforma de salud, están la agenda de Clinton, se puede leer cómo se fue el debate. Acá, lo que él ve como malo yo lo veo como bueno. Que un gobierno esté atento a los intereses de la sociedad es bueno. Yo he dicho que es malo, yo lo estoy describiendo. Yo difiero con lo de la prensa y los jueces, y creo que por primera vez, después del intento de Alfonsín, post-dictadura, que intentó y no pudo, no lo dejaron, este es el primer gobierno que intenta construir un poder sobre la representación popular, expresando esos intereses, y casualmente todo lo contrario a lo que plantea Zuleta. No es marketing, es gestión. Y muchas de las políticas que gobierno han sido contrarias al sentido común y diferente. Y doy ejemplos concretos. Profundicemos un poco Había una mayoría de la sociedad que ya del 2005 venía pidiendo la represión de la protesta social. Todas las encuestas indicaban que uno subía muchos puntos y reprimía. El gobierno no lo hizo. Fue fiel a sus convicciones. La 125... fue obvio, en la calle éramos minoría, perdimos en diputados, ganamos apenas en diputados, perdimos en senadores, perdimos la elección, y este gobierno no fue atrás de lo que expresaba esa lógica, no, fue adelante con sus convicciones porque estaba convencido que más allá de esa derrota parcial seguía expresando los intereses de la mayoría. Y eso se vio reflejado en octubre del 2011. O sea, es todo al revés. Yo creo que un gobierno es democrático cabalmente cuando expresa los intereses de la mayoría. Yo no he dicho que el gobierno no exprese la mayoría. No pongas palabras en mi boca. Yo no he dicho que lo expresa. Yo creo que vos confundís un poco esa cosa céfala, confundida y despistada que tiene la oposición en este momento, que está buscando desesperadamente cómo salvarse para las próximas elecciones, con el gobierno. Creo que en el gobierno es clarísimo que hay una conducción, que es Cristina, una conducción con equipos formados atrás y con una multitud de encolumnada que la va apoyando y va llevando adelante este país. Yo creo que es clarísimo. Yo estoy hablando de un fenómeno político que no tiene que ver con este gobierno, que tiene que ver con la sociedad. Un país de la lista 1 que me llama la atención, prefiero vivir en el tema del dólar, ¿hay una conducción unificada? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es tu pregunta, perdón? En el tema dólar, en el tema de que el país tiene que mantener las industrias funcionando para que haya empleo, y por lo cual hay que cuidar el dólar para importar los insumos, yo creo que los activos físicos. ¿Puedo decirlo? Eso es más por necesidad que por virtud. Yo creo que un país, no hay dólar, por lo que sea, claro. un país que durante 12 años de gobierno depende de un yuyito, como es la soja, un país con cepo cambiario, un país con inseguridad jurídica, un país con ataques a la prensa, no es un país seguro para inversiones, no es un país que ha crecido en empleo, no creo que haya crecido en empleo, y creo que hoy un país pero dice la CEPAL, donde yo, perdóname, la CEPAL. Así como yo te escuché a vos, si vos querías que yo te escuchara, ahora hablo yo. Entonces lo que digo, no, porque después digo, entonces lo que yo digo es, en un país donde yo digo hoy, ¿quién es el responsable de la economía? Y hay 10 personas, y 10 personas me dicen 5 personas diferentes, me dicen Lorenzino, me dicen Vudú, me dicen Moreno, me dicen Kicillof, es un país que para mí, en mi forma de ver, está muy mal encaminado y muy mal manejado. Y lo que me resulta, para cerrar, lo que me resulta casi cómico, por no decir patético, de la oposición, es que cuando habla como si vivieran en otro país, hablan como si no hubieran gobernado los últimos 12 años, entonces van y dicen que los jueces de la Corte Suprema son lo peor que hay, cuando los eligieron ellos, van y dicen que esto no funciona cuando lo hacen ellos. Entonces me da la impresión, recién lo escuchaba, no, porque esto pasó en la década 90, ya pasó la década 90, ya pasaron 12 años, no hemos mejorado nada. Recién lo estabas diciendo vos, no hemos crecido en empleo, no hemos promocionado la industria, no hemos creado fuentes de trabajo, estamos en el mismo lugar donde partimos hace un montón. Recién hay un desliz acá en el joven compañero, correligionario, camarada, no sé cómo se dice. Por lo de joven. Habló, dice, me da pena la oposición. Bueno que lo reconozca. Se ve que es él es oficialista. Claro, yo soy oficialista. Yo en la ciudad soy él tiene su oposición. Acá hay oficialista. Yo creo que ahí se confunden las cosas. Primero, acá en Argentina para poder ir a la democracia no se paga. En Estados Unidos se paga. Estoy hablando de la contribución de la seguridad jurídica, perdón, la seguridad jurídica. Tengo que aclarar una cosa. Según el cálculo de López Murphy, en las próximas elecciones, si no tenés $3 por voto, no ganás.
Se paga también. Acá la persona que va a votar $3 por o la voto persona que resuelve quién gana $3 no por forma voto. parte de una corporación económica que según la plata que aportó en la campaña después hay que devolver el favor. Pero eso es un disparate, eso no Segundo, existe. Eso, la seguridad jurídica, La gente pone la plata, no a cambio de perdón, voto. ¿qué es la seguridad jurídica? La seguridad jurídica es que si el gobierno decide, en función de la soberanía de los argentinos, recuperar IPF, afectamos la seguridad jurídica de una empresa que nos ha expoliado. O sea, nosotros defendemos los negociados. Más temprano tiene que garpar. Pero al margen que haya que agarpar o no, que se discutirá, porque a lo mejor tendría que pagar Repsol y no YPF, eso es la seguridad jurídica. O sea, cada vez que sale la seguridad jurídica es cuando se afecta el negocio de alguien poderoso, importante. ¿Por qué no pensamos en la seguridad jurídica de los argentinos? Y decir que acá estamos igual que en los 90 me parece que no es reconocer mínimamente la realidad. Por lo menos... Que arrastramos problemas en los 90, dijo, me parece. No, que no dije igual, pero dije que destruir arrastramos el problemas, Estado, la única sociedad, el único gobierno, y lo hizo un gobierno peronista, que destruyó el Estado y la industria nacional en América Latina fue Argentina. No hay precedentes. Chino, vamos a hacer una pausa, por favor, señor director. A ver, vamos a ponerte. ¿Vos creés que lo que dice Zuleta, que aplacó el agua, tapó la batalla política o que la sacó para afuera? No, yo creo que sacó muchas cosas muy malas y también sacó muchas cosas muy buenas. Mostró que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires se trabajó muy bien, que en muchos lugares se trabajó muy bien, en La Plata también, que muchísima gente puso lo mejor. La emergencia post. La emergencia post, sí. Y que no trabajaron bien en la previsión. En la previsión es muy difícil. Con 385 milímetros es muy difícil trabajar en una previsión. Cada vez va a llover pero más se trabajó. ¿Vos creés que es tapa o que destapó? No, no lo pensé de esa perspectiva. Lo que creo que tiene que haber sentido común, razonabilidad. Ha habido una tragedia, hubo una emergencia, ahora tenemos que reconstruir La Plata. A mí lo que me preocupa es reconstruir La Plata, la barriada más crítica de la ciudad de Buenos Aires. La Matanza también tiene problemas. Vicente López ha tenido problemas, San Isidro ha tenido problemas, San Martín ha tenido problemas. Hay mucho por reconstruir. Lo sensato sería trabajar mancomunadamente. Luego entramos en un año electoral, se va a debatir con más pasión, con menos pasión. En la medida que lo hagamos pensando en los intereses de la mayoría, los pueblos son o no son, los pueblos saben elegir. ¿A dónde tienen que elegir? Mira, acá recién él comentaba que saldría 120 millones de dólares para la capital el entubamiento de 2 arroyos. Si la Argentina está pagando 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 millones de dólares todos los años por una deuda que no contrajo este gobierno y que es un cáncer que tenemos y vamos a tener por 40 años más, que es más o menos como está planificado los pagos de deuda, yo pienso que hay que ir al origen del problema. Y recién se hablaba de qué pasó hace 15 años, que volvemos al 2001, no sé cuándo, o que la gente percibe que volvemos al 2001. Yo creo que hay un pequeño detalle. En los últimos 10 años se duplicó el Producto Bruto. Eso es clave. En cualquier economía del mundo, en cualquier país del mundo, que se duplique en 10 años el Producto Bruto es un síntoma de éxito increíble. A partir de ahí, sí. Con $1.09. ¿Cómo? Con $1.09 se te licua mucho. Y con un INDEC que nos dice Era las cosas como son. Hoy estaba 9 el dólar. Y está 9. No sabía. ¿Pagas menos que 9 o más? No sé, yo no yo no pago Bueno, nada. tirás $1 por menos de 9. Yo No es solamente el INDEC, acá no es solamente el INDEC, Hay el dólar. récord de producción de autos. Eso iba a decir el yo. turismo, cada vez hay más turismo. Preguntale a Se Copal. ha multiplicado la clase media. Que falta mucho, falta muchísimo. El consumo de alimentos Se per hizo cápita, mucho y chino. falta muchísimo. Pero si no reconocemos lo que se ha igual avanzado, es un país consumo de raro. alimentos esto le va a pasar, mire, Chiche, un minuto. Días después de la elección de octubre del 2011, charlando con un consultor que no es un consultor que trabaja para el oficialismo, al contrario, trabaja para la oposición, me encontré a charlar con él y él me decía, después salió en algunos medios de la reunión, vengo de charlar con los más importantes directivos de las grandes empresas y los grupos económicos de Argentina. No podían entender por qué Cristina había sacado el 54%. Ellos creían que se podía dar segunda vuelta. Cuando uno no ve la realidad y se mete en un tupper... No quiero terminar el programa sin contar esto. Fin de semana de inundación, gran acto de solidaridad y de... ¿Sabes cuántos autos se vendieron este fin de semana
en el GBA, digamos, en el AMBA, área metropolitana, entre Capital y GBA. ¿Cuántos autos? 0 kilómetros se vendieron. Tengo idea. Y más o menos. Jugamos 25.000. ¿Cómo? ¿En un fin de semana? Fin de semana. Menos. Un fin de semana menos. Fin de semana. 10.000. 12.000 autos. Claro. Y había que reponer mucho 12.000 autos 0 kilómetros. Mucho auto dañado. Tiene que estar la guita. 12.000 autos 0 Tiene que kilómetros. estar la guita para reponer los autos dañados en todo caso. No, los consumos 12.000 de alimentos autos, per sí, cápita. pero- son duplicados. anda concretada, que anda bien. Estamos hablando de lo que anda mal, que es más divertido. Claro, podemos hablar de un montón Es de muy cosas raro el que, tema. Pero vos enumerás todo lo supuestamente. Gracias por venir. Mañana Yo a le las estoy 10 diciendo las cosas como las veo, por lo cual el país no crece. Mañana a las 10 en punto de la noche nos encontramos. Chau.